Bueno, esos son los principios que están ahí, de los cuales se usan todos los otros de la mecánica cuántica. Sí, los voy a repetir. Los estados son elementos de un espacio de Hilbert. Un pequeño detalle, la función esta, por ejemplo, esta función de aquí, vamos a poner aquí, ¿eh? Supongan que estoy entre 0 y x, el mismo problema. Ya, entonces, y tomo funciones, ¿no es cierto?, que estén en ese espacio de Hilbert. Y esas funciones le voy a pedir que tengan norma 1. O sea, es 1, como las que estaban ahí. Entonces, esta cosa que está aquí le voy a poner un eta de eta. Esto es una función de probabilidad, es una distribución de probabilidad. Esto no depende del tiempo, solamente estoy suponiendo que depende de eta. Esa es una distribución de probabilidad. ¿Ya? Entonces, cuando integre sobre todo x, esa función de probabilidades, eso es dp, dpx, eso me va a dar 1, hasta el pi. ¿Ya? Así que, bueno, eso por si acaso. Lo que quiere decir eso es que el cuadrado, el módulo al cuadrado de estas funciones de acá es la probabilidad de encontrar una partícula x, una partícula en la región AX. O sea, que la partícula esté por ahí. Esto es 0x, perdón. O sea, que se esté moviendo por ahí. Entonces es una probabilidad, no es... Eso no es la partícula. Cuando yo tengo una variable clásica, yo sé, si tengo una variable clásica, x en el tiempo t, yo sé que está en x de t y partí aquí y llegó acá. Ya, esto no dice eso, dice cuál es la probabilidad de que la partícula que se está moviendo en ese intervalo esté en algún lugar. ¿Dónde es más probable que tome el valor x? Eso es lo que dice. Entonces, bueno, dicho eso, veamos dice que además que los observables físicos son operadores autoadjuntos, hay un operador que es el operador H, que se llama operador de energía. H es el operador de energía, ¿cierto? A veces uno le pone un gorro acá arriba para distinguirlos de otras cosas, pero es el operador de energía. A, tengo un álgebra de operadores autoadjuntos que en general debiesen compartir dominio con H. En general, ¿eh? Dominio con H. Cualquier operador autoadjunto, podría ser otro, no es necesariamente. Entonces, dice que los observables físicos, esta álgebra, se denomina álgebra de observables. No son cantidades, sino que son operadores, ¿eh? Que dan del espacio. Por ejemplo, A pertenece a esa álgebra de observables, entonces A está definida de su dominio, que podría coincidir con S, en, no sé, L2 de 0pi. Por ejemplo, en el caso específico del H que estamos considerando allá.
O sea, toma una cosa de aquí y lo manda a una cosa de allá. Ya, entonces, por ejemplo, ejemplos. En este caso específico, por ejemplo, el operador menos de 2 a de x2, que es el operador de energía cinética. Ya sabemos que ese es un operador autoadjunto y su dominio de T, el conjunto de phi en L2 de 0pi, tal que la integral entre 0 y pi de módulo de phi al cuadrado de x es menor que infinito, y además phi de 0 es igual a phi de pi, es igual a 0. Ese era el dominio de T, ¿ya? Y era autoadjunto. O sea, el adjunto es igual a él. Ya, ahí tienen un ejemplo, pero ese es el operador de energía cinética. ¿Ya? Aquí no hay interacción entre partículas, ni interacción entre las partículas y las paredes del container o donde estén colocadas. Entonces, vamos a mostrar vamos a hacer unas definiciones. Entonces se define E phi de A, donde A es un observable, de la siguiente manera. Phi está en el dominio de A. Phi está en el dominio de A, que es su conjunto de L2 de algo, de un Hilbert H, no necesariamente este. Entonces se define Phi de A como el producto interno entre phi y A de phi. Esa es la esperanza del operador A, el valor esperado. Y si uno lo escribe aquí, para el ejemplo específico, sería la integral entre 0 y pi de phi a phi, y aquí tengo que conjugar, porque ese vector lo tengo que conjugar, de x. Bueno, todo esto depende de x, pero yo no le pongo el x ahí por defecto profesional, ¿no? Pero ahí estoy integrando con respecto a x. Entonces eso me da el valor esperado del observable A, dado que el sistema valor esperado no tiene por qué ser positivo, ¿eh? Del observable A dado que el sistema se encuentra en el estado phi. Ya, si defino eso ahí, fíjense en lo que voy a probar. ¿Cuál es una de las características de la mecánica cuántica? Que si tengo momentum y, por ejemplo, posición, no puedo definir las dos variables en forma independiente una de la otra y obtener valores exactos para las dos simultáneamente. No puedo. O sea, solamente si tengo mucha precisión en los datos que obtengo del momentum, no sé casi nada de la posición. Y al revés es exactamente lo mismo. Eso es el principio de incertidumbre. Entonces la pregunta a uno, ¿puedo derivar de estos principios ese resultado? ¿Sí o no? Entonces supongamos que tengo dos, voy a definir, además de definir esta esperanza que está aquí, voy a definir la dispersión, porque eso en el fondo va a ser una esperanza, ¿eh? Hay una probabilidad metida ahí entre medio. Entonces voy a definir la dispersión de datos. Entonces, de A al cuadrado, no me acuerdo si al cuadrado o así nomás, esto es la esperanza de phi menos la esperanza
Déjeme ver el torpeo. Ahí está. La esperanza de A menos la esperanza y todo eso al cuadrado. Es A menos. Esta está al cuadrado. ¿Ya? Así se define la dispersión de las medias. ¿Okay? Así que es la esperanza de todo eso que está ahí. Si uno va a estadística se da cuenta que eso es absolutamente coherente. Esa es la definición de dispersión de medias. Y ahora supongamos que tenemos un observable B que tiene, estamos en el mismo estado, sigma phi al cuadrado de A de B va a ser lo mismo. La esperanza de B menos la esperanza de B al cuadrado. Y vamos a suponer otra cosa, vamos a suponer que A y B no conmutan. Supongamos que A y B no conmutan. O sea, aquí lo pongo como producto, pero es composición de operadores. Eso es distinto del operador cero. Eso no conmutan. Entonces, vámonos acá. Vamos a hacer un calculito. Iba a usar la desigualdad de Schwarz, pero aquí encontré otra manera más bonita de hacerlo, entonces está anotado acá. Ahí está. Ya, entonces vamos a calcular lo siguiente. Pero esa es la demostración más general. Entonces voy a definir un vector phi que se va a obtener de esa manera que está ahí. A más lambda b aplicado sobre un phi que está en el dominio, está definida en los dominios de esa suma que está ahí. Cuando no tiene los mismos dominios, esta igualdad es válida, esta suma es válida en el dominio de A, pero de eso no vamos a hacer mucho asunto. ¿Ya? Vamos a suponer que el phi está en el dominio de A integral el dominio de B para que la suma esté bien definida. Entonces, bueno, uno sabe que la norma de psi al cuadrado, usando el producto interno, es siempre mayor o igual que 0, así que eso es psi, psi. Esto es A más I. Ya. Si paso para el otro lado, como este es autoadjunto y este es autoadjunto, lo que sí tengo que hacer, el lambda voy a suponer que es positivo, que es real. Cuando pase al otro lado, este tiene que pasar como conjugado. Entonces, esto es lo mismo que A, si lo pongo así, conjugado A más I lambda B aplicado sobre phi. Ya. Lo único que cambia aquí es este phi, este me queda A conjugado, cambia el I, aquí tengo que conjugarlo, menos I lambda B aplicado sobre phi. Este es A porque es autoadjunto, este es B porque es autoadjunto. Y multiplicado por, o compuesto con ese que está ahí. Ahí sí. No había que hacerlo, ¿no? Así que esto queda como phi, A menos I lambda B por A más I lambda B.
Sí, había que poner el i. No tenía cómo sacármelo. Así que esto es, y ahora multiplico, me queda phi, acá a cuadrado, más i lambda a por b, menos, ahí aparece el menos, i lambda b por a, menos por menos me queda i cuadrado, menos i cuadrado que es 1, y ahí me queda más b cuadrado por lambda cuadrado, y todo eso aplicado sobre phi. Ahí sí. Así que esto se descompone en phi, a cuadrado phi más i lambda. ¿Aparece el conmutador? Sí, aparece el conmutador, más, aquí está. Esto es i lambda aplicado sobre AB menos BA. Entonces aquí te queda, dejemos ponerlo acá, mejor. Me queda phi, el lambda lo puedo sacar afuera, y aquí me parece i AB aplicado sobre phi, más, y acá me queda lambda cuadrado phi, b cuadrado phi, y eso tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ese i que está aquí, si está a la izquierda, tengo que sacarlo con signo menos para afuera. Y este de acá es, como es autoadjunto, un a lo puedo pasar al otro lado, así que me queda a phi, phi. Ese i lo voy a sacar afuera, como está a la izquierda, a la derecha, perdón, lo saco con menos. Y aquí me queda phi, y ahí está el conmutador. Más lambda cuadrado. Aquí hago lo mismo, esto es porque autoadjunto b phi, y eso es la norma de b phi al cuadrado. Así que aquí me queda la norma de b phi al cuadrado. Y acá esto me queda la norma de a phi al cuadrado. Así que tengo esa forma que está aquí. Eso es un g de lambda phi. G de lambda, no. Ahí sí. Ahí aparece el conmutador y eso tiene que ser mayor o igual que 0. Pero fíjense, aparece un número complejo aquí. Y no hay desigualdades con números complejos. Entonces, si eso es cierto, fíjense, si esto siempre se cumple para el menor valor de lambda que yo tome acá. Esto es una parábola, ¿no? Entonces debiese cumplirse para el menor valor que tome lambda. Entonces, ¿cuál es el mínimo de g de lambda? Si uno deriva con respecto a lambda, y si eso está todo bien, el lambda 0 es menos i. ¿Qué cosa es esto? Pongámoslo aquí. Esto es la esperanza de phi del conmutador de AB. ¿Qué es esta cosa que está acá? Esta cosa que está acá, esto es lo mismo que la esperanza sobre phi de b cuadrado, que está ahí. Y esto que está acá es la esperanza, cuando estoy en el estado phi, de a cuadrado. Entonces tenemos el siguiente problema. La esperanza, cuando está en el estado phi de a cuadrado, voy a poner el primero, lambda cuadrado, la esperanza de phi de b cuadrado, después menos y lambda, la esperanza de phi del conmutador, más, y el último, la esperanza cuando estoy en el estado phi de b cuadrado, y eso tiene que ser mayor o igual que 0. Y el mínimo para esto
Bueno, para que esto no tenga problema, este número que está aquí tiene que ser un número complejo, porque si no es un número complejo, esa cuestión que está, y tiene que ser un complejo puro, porque si no es un complejo puro, esta desigualdad no tiene sentido, no hay desigualdad entre números complejos. Entonces, si calculo el mínimo, lambda 0 es el mínimo de toda esta expresión, esa que está ahí. Menos, lo calculo nomás como con cálculo, entonces me queda menos i la esperanza phi del conmutador de AB dividido por 2 veces la esperanza phi de 2 veces la esperanza phi de b cuadrado. Y ahora tomo eso que está ahí y lo reemplazo acá arriba. Y lo reemplazo allá arriba y obtengo esa expresión que está ahí. Reemplazando en reemplazando en la ecuación en g lambda se obtiene eso que está ahí. Y ahí puedo despejar, ¿no es cierto? Entonces me queda la esperanza de phi de a cuadrado, pueden repetir el cálculo, más la esperanza al cuadrado phi esperanza al cuadrado de phi de a a b más partido por la esperanza de cuadrado. Reemplazo eso de arriba y me va a quedar esa expresión de ahí. Pero resulta que este término que está acá, ¿qué les acabo de decir yo? Que la esperanza phi de AB tiene que ser un número complejo puro, o sea, algo por i, ¿no es cierto? Entonces, al elevarlo al cuadrado, esta cosa queda negativa. Si cuando lo pase al otro lado, va a quedar positivo, así que lo voy a poner módulo de esto. Me faltó un cuarto, parece. Es un 4, me faltó un 2. Ahí está, aquí hay un 4. Sí, porque si no, no... Y esto dio por 4. Eso dio por 4. ¿Ok? Entonces, ya, pues tengo esto que está aquí, pero resulta que las esperanzas son, si yo tomo A o si tomamos A, o A menos la esperanza en phi de A, el resultado es exactamente lo mismo, o sea, puedo calcular exactamente lo mismo. En lugar de tomar el operador A, voy a tomar el operador A menos la esperanza de A en el estado phi, ¿ok? Voy a tomar esa mejor. Entonces, espérense, aquí me queda A cuadrado. Voy a tomar esta. En lugar de tomar A cuadrado, voy a tomar esa que está ahí. Acá no va a influir en nada porque A menos, esos son números nomás, y cuando hago el conmutador esas cosas van a desaparecer. Entonces las pongo acá arriba y me queda la esperanza de phi, de eso que está ahí, A menos la esperanza phi de A al cuadrado por la esperanza de phi de B menos la esperanza de phi en B al cuadrado. Eso es mayor o igual que
es mayor o igual que el módulo de la esperanza en phi al cuadrado de a, b dividido por 4. Dividido por 4. Ya, pero resulta que esta cosa de acá, ¿qué cosa es? Esto por definición es sigma phi de a, sigma phi de a al cuadrado, y esto es sigma phi de b al cuadrado, y eso es mayor o igual que esta expresión de acá. Acá ese cuadrado lo puedo sacar afuera, me queda módulo de la esperanza de phi de AB al cuadrado dividido por 4. ¿Ok? Saco raíz, me queda la dispersión de phi de las medidas de A, dado que está en el estado phi, por la dispersión de las medidas de phi, dado que está en el estado de B, dado que está en el estado phi, es mayor o igual que esta cantidad que está acá. Saco raíz, sin eso me queda un medio. Entonces, me queda que sigma phi de A por sigma phi de B es mayor o igual que un medio del módulo de la esperanza en phi de A, B. Y ese es el principio de incertidumbre. Porque ¿qué es lo que dice? Si este numerito de acá, supongan que A, B menos BA fuera la identidad, por ejemplo. Suponga que fuera eso, ¿ya? Así que aquí me queda phi nomás, así que cuando calculo el producto de un punto y si eso es unitario, norma de phi igual 1, me va a quedar sigma phi de A por sigma phi de B mayor o igual que un medio. Entonces, si tengo una gran exactitud respecto, si este número es muy chico, para que la desigualdad se cumpla, esto es 0,000, este número tiene que ser tremendamente grande. Si este número es extremadamente grande, este tiene que ser chiquitito. Ya, o sea, si tengo una gran precisión en las medidas, exactitud, precisión, posibilidad de medir precisamente el observable A, entonces tengo una gran incertidumbre al medir el B. Si no, la desigualdad no se cumple. O sea, si las variables, si estos operadores que están acá no conmutan, entonces siempre voy a tener esa cosa que está ahí. ¿Okay? Entonces el principio de incertidumbre se deriva claramente de eso. Entonces veamos un ejemplo concreto. La primera cosa es cómo funciona este cuento. Primera cuantización. ¿Qué es lo que uno llama primera cuantización en mecánica cuántica? Si estoy en variables clásicas, ¿no es cierto? La trayectoria de un objeto, aquí parto en el punto X, ¿cierto? Y en tiempo t llego a x de t, y aquí hay una trayectoria que reconozco fácilmente, ¿cierto? Y mis variables son clásicas. Entonces la posición de una partícula, por ejemplo, viene dada por esa x de t que está ahí. La velocidad de la partícula y la aceleración x2 puntos. Entonces, la fuerza de la partícula en tiempo t es m, si tiene masa m,
por x2 puntos de t nomás. ¿Está bien? La energía cinética es un medio de la masa por x punto al cuadrado de t. ¿Qué me falta? Y si hubiera energía potencial, si fuera un resorte, por ejemplo, K igual, perdón, la constante es K por X, no me acuerdo si es X o X cuadrado, X de t. Y es una constante de restitución. No sé si va K cuadrado, porque tiene que ser positiva, no me acuerdo. Ah, mejor todavía, se está devolviendo. Ya, pero mecánica cuántica ya no puedo hacer esto porque las trayectorias no están representadas por variables clásicas, por funciones clásicas, sino por estados, y por lo tanto, este es momentum, ¿cierto? Voy a llamarlo así, m por x punto, a veces se llama p, entonces a esa variable clásica p, que obviamente depende de t, la voy a transformar en un operador. Estoy en una dimensión. Ese es el operador de momentum. La energía cinética en términos de la definición de momentum, que es esta que está acá, acá queda como un medio de m por p cuadrado de t, ¿cierto? Entonces el operador ahora de energía cinética es igual a 1 partido por 2m, y es este, es menos un medio de 2x de 2 a de x2. ¿Okay? Uno es la energía cinética y el otro es el operador de momento. Entonces, el operador de posición, ¿cuál es el operador de posición? X de t era la posición, ¿no es cierto? Entonces, el operador de posición ahora va a ser Q, un operador Q que se le aplica un phi, y estoy en una dimensión, multiplico el phi por x. Es el operador de posición. De tal manera que cuando yo quiera saber la posición de la partícula, dado que está en un estado phi, el valor esperado, ese es el x, va a ser, en el caso nuestro, el que vimos ahí, la integral entre 0 y pi, de phi por x por phi conjugado de x. O sea, es x, es phi q de phi. Me da la probabilidad de encontrar la partícula en una región determinada del espacio, ¿ok? Dado que está en el estado phi. Entonces miremos qué pasa entre el operador momentum y el operador veamos qué pasa entre el momentum y el operador posición. Entonces voy a calcular PQ menos QP. Lo voy a calcular, pero para calcularlos tengo que aplicarlo sobre un phi. Que esté definido en el dominio, que esté bien hecho. La función tiene que ser diferenciable. Fíjense todas las cosas que tengo que pedir.
¿Cómo está bien definido ese operador? ¿Cuál es el dominio del operador X? Del operador Q. Son todas las funciones phi en L2, estamos en el caso nuestro, tales que la integral entre phi y x phi, no, se pone así. El dominio es el siguiente. Este operador, la norma de Q aplicado sobre phi, eso tiene que ser menor que infinito. Y eso es la norma en L2, o sea, significa que la integral entre 0 y pi de Q aplicado sobre phi por Q aplicado sobre phi conjugado, eso sea menor que infinito, o sea, eso significa la integral entre 0 y pi de x cuadrado por phi por módulo de phi es módulo de phi al cuadrado de x. Eso tiene que ser menor que infinito, ¿ya? Ese es el dominio del operador. Acuérdense, los dominios de los operadores son los phi en L2 de lo que sea o en el H, tales que la norma del operador aplicado sobre phi sea menor que infinito. Y la norma aquí viene inducida por el producto interno. Entonces, las funciones tienen que cumplir eso ahí, y además tienen que cumplir simultáneamente el phi que estoy tomando aquí, que sea parte del otro también. Entonces, el otro también tiene que cumplir eso. Entonces, ¿cuál es el dominio de P? El conjunto de los phi en L2 de 0 pi otra vez. Y además, bueno, en realidad aquí no, aquí podría estar en todos los reales, pero ya dejémoslo entre 0 y pi nomás. Tales que cumpla, por ejemplo, debería agregarle eso que se anulen en el infinito, ¿no es cierto?, los phi. Ya, pero no lo voy a agregar, agréguenlo usted. Entonces acá me queda norma de p phi menor que infinito. A ver, voy a poner norma al cuadrado, es lo mismo. Así que me queda menos i de a de x, phi, menos i de a de x, phi. Eso tiene que ser menor que infinito. Entonces, los que cumplan con esa condición de i, las funciones que cumplan con esa condición de i, que es la misma que poner, ¿no es cierto?, el laplaciano al otro lado, el de 2, si cumplen con esa condición de i, eso va a estar en el dominio. Entonces uno tiene que asegurarse que esos dos dominios coincidan para poder hacer esa conmutación que está ahí, ¿ok? Ya, pero supongamos que todo eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo, dice, voy a aplicar, ya aquí dice PQ aplicado sobre phi menos, tienen que tener derivadas también, tienen que ser diferenciables, etc. No lo agregué aquí. Entonces, y aquí tengo que QP aplicado sobre phi. Entonces, veamos. Aquí me queda menos, tengo que aplicar primero el primero. Aquí menos i de a de x aplicado sobre phi. Menos x, y aquí menos i de a de x aplicado sobre phi. ¿Está bien? Y acá es, perdón, aquí este era q primero. Así que me queda menos i, y aquí tengo que derivar. Y acá es menos con menos me queda más i, y aquí me queda x por phi prima. X por phi prima. Y aquí menos i, la primera derivada me queda phi de x, más, y al final me queda x phi prima de x. Y más i x phi prima, ¿está bien? Así que me queda menos i phi más x phi prima
más ix phi prima. Este con signo menos. Así que estos dos señores de ahí se van. Así que ahí me queda menos i phi. Entonces si ahora escribo esto, ordenemos, ¿no? Entonces me queda que QP o PQ menos QP aplicado sobre phi es igual a menos i phi. Entonces, en estricto rigor, lo que estoy diciendo es que PQ menos QP es igual a menos i por la identidad. La identidad es la que no le hace nada a los vectores. O sea, no conmutan. Entonces, el operador de momentum no conmuta con el operador de posición. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que la esperanza de phi, si está en el estado phi de P, la dispersión, por la dispersión de Q es mayor o igual que un medio por el módulo de I, pero el módulo de I es 1. Entonces, no puedo calcular con exactitud, no voy a tener medidas con gran exactitud de P. Si las tengo con gran exactitud, no voy a poder tener medidas exactas de Q. Y al revés, exactamente lo mismo. Ese es el principio de incertidumbre. Entonces, todas las cuestiones importantes que uno quiere calcular las puede calcular directamente de esas relaciones que están ahí. La primera cuantización es esta que está acá. Entonces, esto es para estos operadores que están ahí. Ahí está el oscilador armónico, ¿eh? Ese es, por ejemplo, el oscilador armónico clásico, el HPQ, es P cuadrado partido por 2m más m cuadrado, m omega cuadrado q cuadrado partido por 2. Entonces, fíjense, si uno quiere escribir eso ahora, este es un oscilador armónico, pero este oscilador está definido en todos los reales, ¿eh? No es como el ejemplo que he puesto recién. Entonces, las relaciones de conmutación no se cumplen, son las que están ahí. Y si uno quiere calcular el operador de energía, ahora lo quiere cuantizar, es eso que está ahí. Es h igual p cuadrado partido por 2m más m omega cuadrado q cuadrado medios. Ese es el operador. Ok. Y ahí están sus propiedades. Entonces, el hamiltoniano, uno puede poner acá, entonces supongamos que en variables clásicas, h pq era eso que está ahí arriba, p cuadrado, estas son variables, este es el momentum clásico nomás, más m omega q cuadrado partido por 2. Ese es el X. ¿Eh? Entonces, si quiero hacer la segunda cuantización de esto, el operador de energía ahora es HP. Esto es un operador ahora, no una cuestión clásica de que AP cuadrado partido por 2m es lo mismo. Más m omega q cuadrado dividido por 2. ¿Y dónde está definido esto? Eso sí, ya el L2 ya no es el anterior, sino que uno define esto. Esto se define sobre... ¿Se acuerdan que yo les dije que estos operadores tenían que ser autoadjuntos sobre algún dominio denso de funciones sobre un L2?
Esto se define sobre el conjunto, esto está definido, esto es un oscilador armónico unidimensional, ¿ya? Este que está acá. Entonces, sobre el conjunto L2, las funciones cuadradas integrables sobre R. Esas son todas las funciones phi, tales que la integral sobre menos infinito a infinito de módulo de phi al cuadrado de x es menor que infinito. ¿Ok? Pero no está definido aquí para su autojunticidad ninguno de los dos, sino que está definido sobre un conjunto que es denso aquí. ¿Ah? Como los racionales que son densos en los reales, el S, P y Q están definidos como operadores autojuntos sobre el conjunto, el espacio S de las funciones de Schwarz. Denso en L2 de 0 a infinito, es decir, yo puedo aproximar cualquier cosa que esté en L2 de 0, perdón, en L2 de R usando estas funciones que están acá. Para tomar una sucesión de funciones aquí y aproximo cualquier cuestión que esté acá. ¿Y cuáles son las funciones de la clase de Schwarz? Veámosla. Porque está más bajito. Esas que están ahí, dice SR es una función de clase de Schwarz si satisface esas condiciones que están ahí. Es decir, si yo derivo la función cuantas veces quiera y la multiplico por cualquier polinomio, en todo x, eso siempre es finito. Y cuando le calculo el supremo, eso siempre es infinito. Eso quiere decir que esas funciones son infinitamente suaves y además en el infinito decaen. Y en el menos infinito. O sea, si venían por acá, todas se van así a cero y se van a cero más rápido que cualquier cosa. Esa es la gracia que tienen. Son rápidamente decrecientes, tienen todas sus derivadas, etc. Son fantásticas. ¿Ah? Y esas son densas aquí porque con estas funciones yo puedo aproximar cualquier cosa que sea cuadrado integrable en R. Cualquier cosa. Entonces el problema, si yo pusiera el problema, hubiera puesto el problema ahora no entre 0 y pi, podría haberlo puesto para calcular la energía cinética del oscilador armónico, podría haberlo puesto entre menos infinito e infinito, y podría haberle puesto la misma condición de abajo. Y cuando resuelvo el problema, y le podría haber agregado además porque en el fondo era menos de 2 a dx2, podría haberle agregado algo más a esto, el x cuadrado. Podría haberle agregado el multiplique por x al cuadrado, esta x al cuadrado. Entonces, la solución de eso habrían sido estas funciones propias que están acá. ¿Profe? ¿Sí? Dime. ¿Ese hamiltoniano es del oscilador armónico? Ese es un oscilador armónico cuántico. Y no debería ser el omega al cuadrado. Ah, no importa, pero es una constante nomás. Ponle omega prima. Pero es positivo. En general se coloca como está ahí, menos de 2 a dx2 más x cuadrado, y te olvidas de las constantes. ¿Ya? Porque te interesa el problema matemático nomás. Y si tú resuelves ese problema, el problema de valores propios, menos de 2 a dx2 f de x más x cuadrado f de x igual lambda f de x, para encontrar los valores propios, te encuentras que los valores propios son esos que están ahí, abajo. Ese problema no es trivial. ¿Eh? Eso cuesta calcularlo. Y todas esas funciones de ahí son ortogonales entre ellas. Y además, si uno calcula el operador sobre el phi n, tiene estos valores propios, 2n más 1 por phi n. O sea, los puede calcular exactamente, eso se puede calcular exactamente. ¿Okay? Y es autoadjunto en este espacio que está acá, ¿eh? En ese dominio, en las funciones
El dominio de H es S de R. El dominio de H completo es el conjunto de las funciones de la clase de Schwartz que cumplen con estas condiciones de acá. Le puedo calcular todas las derivadas, multiplicarlo por todos los polinomios que quiera y el supremo, y tomar los supremos sobre todos los x, y eso siempre va a ser un número acotado. ¿Ya? Pero eso significa que en los bordes, hacia el infinito y hacia el menos infinito, esas funciones se van a cero, decaen hacia cero más rápidamente que cualquier cosa. ¿Ok?